en la calle. Son las 2:14 de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto darle la bienvenida hasta ahora a Yendri Velázquez, defensor de derechos humanos, también directivo del Observatorio Venezolano, para también hacerle seguimiento a la violencia contra la población LGBTIQ+. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Yendri. No, gracias a ti por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de discurso de odio, que es un día que estamos conmemorando el día de hoy, la lucha contra el discurso de odio, ¿a qué nos referimos? Sí, bueno, el discurso de odio es toda forma o narrativa que esté orientado hacia la negación de derechos y de la dignidad humana basado en prejuicios, que ya pueden ser prejuicios religiosos, de etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, pero también de género y orientación sexual. ¿Es un problema para nuestro país? ¿Hay discurso de odio en nuestro país y lo hay contra quiénes, Yendri? Es un problema no solo que ataca a Venezuela y que lo vivimos a diario, sino el mundo. Incluso vemos como Naciones Unidas precisamente proclama este día como el día para contrarrestar los discursos de odio. Hoy en Venezuela estamos viendo una gran cantidad de discursos de odio motivados en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, que están orientados precisamente a negar derechos y a negar la humanidad de las personas LGBTIQ en Venezuela. Y lo lamentable de los discursos de odio es que están siendo reproducidos por quienes deberían estar garantizando nuestros derechos y no, por el contrario, violentándonos de la forma que lo están haciendo. ¿Algunas evidencias de ese discurso de odio, Yendri? ¿O de esos discursos de odio, ejemplos que pudiera compartir con nosotros? Sí, estos discursos de odio tienen como objetivo la deshumanización de las personas, ¿no? Que restarle humanidad a quienes están o en contra de quienes están enfilados. Hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, discursos orientados a decir que las personas trans son unas personas que están enfermas, una patologización allí, que son unas personas que están enfermas, que son un problema para la sociedad, que están allí nada más para dañar a los niños, niñas y a las personas en general, ¿no? Entonces se está creando como una especie de enemigo a todas las personas trans, solo por tener una identidad de género distinta al resto de las personas. Y nos preocupa mucho porque en el año 2023 específicamente documentamos al menos 235 casos de discurso de este tipo, preferidos, como ya lo dijimos, por funcionarios públicos, pero también por personas en liderazgo importante de distintos sectores de la sociedad. Yendri, cuando habla de 235 casos de discurso de odio con elementos para señalarlo, ¿estamos hablando de comunidad trans, población trans o en general? En general, población LGBTIQ en general, pero el 80% más o menos de estos discursos está siendo dirigido en contra de las personas trans y no binarias. Específicamente, mujeres trans están siendo hoy las principales víctimas de estos ataques, pero además, lamentablemente, no son solo las víctimas de los ataques de discurso de odio, sino también de violencias más letales, más violentas, como los transfemicidios, que hemos documentado 137 transfemicidios en los últimos 16 años en el país. ¿Cómo ha marchado este año, Yendri? Tenemos estos datos del año 2023, 235 casos, 137 transfemicidios en 16 años. ¿Cómo ha sido el recorrido por los primeros meses de 2024? Bueno, nos preocupa, además en el contexto electoral, que la utilización nuevamente de narrativas basadas en prejuicios ocupe las principales líneas de campaña. Ya pasó, lo vivimos una vez en el 2012, donde uno de los candidatos era fuertemente atacado solo por su supuesta orientación sexual, y hoy estamos viendo que hay un ataque mucho más masivo en contra de la población en general LGBTIQ, y es lamentable que esto es lo que ocupe las principales líneas o las principales narrativas en procesos electorales, que deberían estar orientados más bien hacia garantías políticas, garantías de derechos electorales, y no necesariamente atacar a nadie. No, lamentablemente también estamos acostumbrados a que en el espacio político partidista las campañas de descrédito, los discursos atacando a los candidatos contrarios sean un pan de cada día, y lamentablemente vemos que no es nada distinto cuando nos referimos a la población LGBTIQ o a los temas basados en la orientación sexual, identidad y expresión. Estamos conversando 2:18 de la tarde con el activista defensor de derechos humanos Yendri Velázquez. Yendri, en redes sociales, ¿cuál es el impacto de ellas o de su mala utilización, evidentemente, porque el problema no es el medio, sino cómo se usa en la difusión de estos discursos de odio?
Sí, mira, de hecho, hace 2 años Amnistía Internacional está identificando a lo que hoy conocemos como X, antes Twitter, como una de las principales redes tóxicas para las mujeres y personas LGBTIQ. Incluso estudios en Europa también han identificado que el espacio más violento en lo virtual para las personas LGBTIQ y para el activismo está siendo X, también por todos los cambios que se han generado en las políticas. Cuando hoy en Venezuela, por ejemplo, tenemos cuentas que se están dedicando a desprestigiar activistas, a una campaña de desinformación en contra de derechos humanos de personas LGBTIQ, y cuando los denuncias ante las mecanismos que existen dentro de la plataforma, estas no son reconocidas como formas de violencia o agresión, y lamentablemente es porque quien está llevando hoy la cabeza de esta red social, bueno, tiene en su agenda una agenda antiderecho y homofóbica, transfóbica, que bueno, más bien hayan allí los agresores un silencio cómplice para seguir difundiendo los ataques, para seguir difundiendo toda esta campaña de desinformación, desprestigio, y además basado en esta teoría conspirativa que hay que recalcar siempre que no existe la ideología de género, pero es en la que se basan para poder atacar los derechos de niñas, mujeres y personas LGBTIQ. Yendri, ya que lo citan, nos detenemos aquí porque se hace referencia incluso en nuestro país, incluso en el discurso de dirigentes políticos, a una supuesta ideología de género. Usted dice que no existe, pero hay personas que dicen que sí. Sí, hay que recordar, la ideología de género nació de grupos religiosos en los años 80 como una forma de oponerse o un argumento para oponerse al avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto en el marco de grandes discusiones de protección en materia de derechos humanos, y uno de los argumentos que nació de los grupos religiosos fue decir que existía una ideología que se pretendía imponer al resto de la sociedad para cambiar y pervertir a la familia, que esto además es el típico argumento que se ha utilizado cuando hay avance de derechos, cuando se garantizó el divorcio, cuando se reconoció a los hijos naturales. Cada vez que hay un avance en materia de derechos civiles y políticos para mujeres o grupos vulnerables, siempre se amenaza con que la familia se va a acabar. Pero al final hemos avanzado. Ahí el primer país del mundo que reconoció el matrimonio igualitario lo hizo hace más de 20 años. Y ahí sigue la población heterosexual, siguen las familias tradicionales creciendo, conformándose, siguen las parejas heterosexuales. Al final, la garantía de derechos nunca va a significar un estancamiento para la sociedad, por el contrario, es el fortalecimiento de los derechos de todas las personas. Yendri, ¿cuáles son las consecuencias del discurso de odio o cuáles pueden ser? Es decir, esta violencia verbal se convierte en violencia física, en crímenes. Sí, de hecho, uno de los estudios que han hecho la Federación Española de Derechos LGBTIQ habla que los discursos de odio de hoy son los posibles violencias físicas del mañana. Y casos letales, ellos hoy lo están registrando, y lamentablemente nosotros hemos venido advirtiendo este último año que, dada a la gran cantidad de discursos, lamentablemente en el futuro vamos a estar viendo mucha más violencia física, verbal y psicológica en todo y cada uno de los espacios contra las personas LGBTIQ. Física, verbal y psicológica son las tres aristas sobre las cuales ustedes llamarían la atención como observatorio, Yendri. Sí, correcto. Ahí nosotros reconocemos que las personas venezolanas somos homofóbicas, transfóbicas, porque así nos están educando. Hay una cosa positiva, es que estas fobias no se están terminando de convertir, al menos no en todos los espacios, en violencias letales, pero a partir de la promoción del odio a través de estos discursos podrían estar dando el paso necesario para terminar de convertirse en violencias mucho más letales en cada uno de los espacios donde convivimos. Esto no quiere decir que no haya violencia letal, claro que sí, pero estos niveles podrían estar aumentando a partir de la difusión de estas narrativas antiderechos. Yendri, cerremos la conversación con las acciones que ustedes recomendarían como observatorio con base, además, en estos datos que ha compartido, no solamente de elementos de discurso de odio, sino también en este caso de crímenes contra población trans. Sí, bueno, le hemos llevado ya la propuesta al Ministerio Público de que se implemente un protocolo de investigación de muertes violentas contra las personas trans que garantice que se investiguen sin prejuicios, sin ningún tipo de sesgo homofóbico o transfóbico estas muertes, pero que además la información sea pública, que podamos acceder a los datos y a los avances en cada uno de los casos que se ha denunciado ante esta institución. ¿Cuándo llevaron el protocolo, Yendri? Le preguntamos allí. ¿Cuándo lo llevaron? ¿Qué respuesta han tenido ante este planteamiento?
No hemos tenido respuesta. La última vez que lo hicimos fue a principios de este año 2024. Perfecto, sí, nos estaba planteando las recomendaciones. Sí, otra recomendación, bueno, inmediata, que lo puede hacer cualquier dirigente político del día de hoy, es detener las narrativas que promocionan los prejuicios o se posicionan en contra de las personas solo por su orientación sexual, identidad y o expresión de género. Esto es una cosa que podemos hacer no solo los dirigentes políticos, que claro que sí es necesario y urgente, pero también todas las personas en cada uno de los espacios. No reírnos de los chistes homofóbicos, machistas, de los chistes que tienen como objetivo denigrar a alguien solo por ser quien es. Eso es una de las cosas, una acción sencilla, pero que puede sumar a la construcción de sociedades libres de prejuicios y siempre alzar la voz ante la discriminación y la violencia, porque al final nadie en estos contextos puede solo, y solo la solidaridad va a permitir que avancemos hacia la construcción precisamente de un país libre de prejuicios y libre de violencia. Lo otro, y que es urgente, es que la Asamblea Nacional legisle a favor de los derechos y apruebe en segunda discusión esta ley que está engavetada, que es una ley en contra de toda forma de discriminación para todas las personas en el país, que no importa su orientación, no importa su raza, no importa su pensamiento ideológico, sea garantizada sus derechos y su dignidad humana. Yendri, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y te esperamos en la Marcha del Orgullo el 7 de julio. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. 2:25 de la tarde. Despedimos esta conversación con Yendri Velázquez, activista, defensor de derechos humanos y también integrante y dirigente del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, también para visibilizar estas formas de violencia a propósito del Día de la Lucha contra el Discurso de Odio, una efeméride relativamente reciente instaurada por Naciones Unidas.